Ahora sí. Bueno, llegamos a lo que yo diría la cúspide, la doctrina sublime, en donde a nosotros se nos ha dado para poder presentar realmente defensa de una emuná que no es nuestra. ¿Sí? Hemos llegado a Gálatas capítulo 3, al clímax de lo que representa esta carta, no solamente por el contenido del contexto bíblico que tiene, sino también por lo que ha representado a lo largo de la historia. Amados hermanos, quiero que sepan que esta carta, pero principalmente este capítulo, fue el de mayor manipulación y el que más eh, malentendidos doctrinales tuvo. De hecho, son los, 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 eh, los fundamentos, ¿no? de varias denominaciones cristianas y católicas inclusive, fueron por la mala interpretación. Ojo, acá no estamos juzgando si fue agrede, si no fue agrede, si el concilio de Nicea, no. Fue la carta peor transmitida. En lugar de ser traducida, fue mal transmitida. Lo que vamos a intentar esta noche, con la ayuda del Eterno, es poder dar destellos de lo que realmente representa esta carta, ¿sí? Hoy va a ser atípico, no voy a tener presentaciones ni nada, va a ser bien eh, pedagógico, ¿sí? Voy a estar con mi pizarra y eh, voy a estar con mi pizarra y ahí vamos a tratar de ver cómo es que Gálatas, o cómo llegamos a Gálatas capítulo 3, ¿sí? Muy brevemente, vamos a mencionar de qué se trata el capítulo 1. ¿Sí? Voy a tratar de usar la pizarra de esta manera, ¿sí? Con la ayuda del Eterno. Esto está siendo grabado, ¿sí? Así que cualquier inquietud o cualquier cuestión que no se entienda, lo pueden revisar en la grabación. Tenemos el capítulo 1 de Gálatas, ¿sí? Capítulo 1 de Gálatas, habíamos dicho que entre la presentación de Pablo como apóstol, ¿sí? No elegido o escogidos para hombres, sino para Dios. Eh, cómo se iba desarrollando todo el capítulo 1 en función de, de un evangelio fidedigno, ¿sí? Un evangelio fidedigno. Dice Pablo el apóstol, no es que haya otro evangelio, ¿no? Lo que se estaba refiriendo Pablo el apóstol es que había para evangelios, así es como se usa el concepto, ¿no? Eran para evangelios. Evangelios que iban en contra, ¿sí? En contra del evangelio verdadero que estaba predicando Pablo. El único evangelio fidedigno. ¿Qué quiere decir fidedigno? Que es capaz o que es respaldado por toda la escritura. El evangelio, que lo habíamos visto como, que lo conocemos como buena noticia, no es nada más y nada menos la confirmación de la promesa. ¿Ah? La confirmación de la promesa. En esto está basado, si ustedes leen Gálatas capítulo 1, esto es el eje o la columna vertebral de ese capítulo. Luego tenemos el capítulo 2, ¿sí? En donde el principal concepto es el judaísmo. Y habíamos visto cuáles eran los distintos judaísmos, ¿sí? Los distintos ismos o creencias de
los líderes judíos. ¿Mm? Y habíamos visto cuáles eran los principales en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Yeshua, ¿no? Habíamos visto 6, los que conocemos, ¿sí? Que son fariseos, saduceos, esenios, celotes, y se agregaban 2 más. Uno era el samaritanismo y el otro era el helenismo. Sí, estos dos últimos, de hecho el samaritanismo, lo voy a poner acá, el samaritanismo cobra sentido, ¿sí? Hermano, ¿puede repetir los 5 tipos o los 6 tipos de Sí, creencias o sí, de ismos? lo voy a anotar, lo voy a anotar, lo voy a anotar. Tenemos fariseos, saduceos, esenios, celotes. Todos estos grupos creían en la salvación, ¿sí? A ver, ¿cómo la consideraban los fariseos? Por obra. ¿Cómo lo consideraban los saduceos? Decían que lo que se vivía en esta vida era por y para esta vida y que no había resurrección, ¿sí? Los esenios apartándose, somos demasiado santos para juntarnos con aquellos pecadores. ¿Mm? El celote, por la fuerza liberamos, ¿sí? Por la fuerza creemos en que la nación puede ser salvo, puede ser redimida. El samaritanismo, tenía algo particular, porque ellos no creían en lo que es la Torá oral, no la consideraban. Era tan grande la discordia entre samaritanos y judeanos, no todos, solamente el círculo de élite, fariseos y saduceos, ¿Mm? Eran tan contradictorios que no querían nada absolutamente. Y por ejemplo, el culto que ellos seguían, ¿Mm? Era la Torá escrita, ¿Mm? Pero en el arameo. En el arameo. ¿Y qué decían? Ellos decían que el culto que ellos practicaban Shabbat, practicaban todos los mandatos de la Torah, pero no lo hacían en Jerusalén. Y todo esto que yo les cuento encaja perfectamente para cuando ustedes lean, ¿no? Yeshua se sienta con la samaritana. Los samaritanos, el samaritanismo, consideraba que había un profeta mayor y único, el cual traería de nuevo comunión entre Dios y la Torá. Por eso la samaritana le dice a Yeshua, dice, tú eres el profeta. ¿Mm? Y sale corriendo ahí a contárselos a todos. Y el último, y de hecho el samaritanismo es una de las más antiguas, es más antiguo aún que fariseos y saduceos. Y el último es el helenismo, que el helenismo tenía un concepto filosofal, ¿sí? Estaba el logos, para ellos el logos y el arjé. El logos es equivalente en griego a la dabar, a la palabra, equivalente al arameo lo que es la memra. Y el arjé en griego quiere decir el principio, equivalente a lo que en hebreo es el reshit. Lo único que el arjé estaba atribuido a cualquier dios, ¿sí? Tenía un concepto pagano. Decía que cualquier dios se podía, ¿sí? Antropomorfizar, ahí está, ¿no? Hacerse hombre. Sin embargo, el reshit es un concepto totalmente alineado a la corporeidad de Dios, pero en concepto de lo más principal de todo, en algo que es mucho antes de la creación, algo que fue hecho en función de Él.
¿sí? De ahí es donde viene la palabra en Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 20, cuando dice, todo fue hecho por y para Él, todo fue hecho en función de Él. Sin embargo, el concepto de argén griego era como que, bueno, sí, un Dios podía decidir eh, eh, materializarse en un cuerpo. ¿Mm? Y estos conceptos, voy a guardar un segundo, y estos conceptos, de una manera filosofal y de la mano de la sabiduría y el conocimiento, hacía que el helenismo también sea un ismo de aquellos tiempos en Judea. ¿Mm? Entonces, ante esto, principalmente, ante las obras de ley, es lo que Pablo se enfrenta en el capítulo 2. Una de esas cuestiones que se trata en el capítulo 2 es el enfrentamiento con Pablo, con Pedro. Le dice a Pedro, ¿por qué cuando tú estás con los gentiles y vienen los judaizantes, tú te apartas? ¿Sí? ¿Por qué? Y ahí comentábamos, ¿no? Por el temor que tenía Pedro de morir. ¿Por qué? Porque, bueno, claramente fariseos y saduceos conocemos no solamente la doctrina que tenían, sino ellos el poder político, ¿no? Ellos estaban codo a codo con los romanos. Entonces tenían ese acercamiento al poder político y Pedro ya había padecido, ¿sí? Dos persecuciones. La primera, cuando está ahí en el patio, ¿sí? Y niega a Yeshua por temor, y de hecho le dice, tú eres uno de los galileos y hablas como él. Tú eres el que está con el Nazareno y tú hablas como él, ¿sí? Y la segunda persecución que sufre y que padece obviamente es cuando él realmente se levanta, en Hechos capítulo 2, se levanta y le dice abiertamente a todo el pueblo qué fue lo que hizo el pueblo en Yeshua, y él es encarcelado y demás. Entonces, tenía ya malas experiencias con estos judaizantes. ¿Mm? De esto se trata el capítulo 1 y el 2. Ahora, sin perder el hilo, ¿sí? Sin perder el eje, el capítulo 3, ¿sí? Estos judaizantes, ¿sí? Los cuales practican obras de ley. Es muy interesante comprender la diferencia, ¿sí? Lo voy a poner acá, después lo voy a borrar, en lo que es una obra de la ley, una obra de ley, ¿sí? Y una obra para la ley. El primer concepto, obra de la ley, ¿sí? Apunta a las obras de la Torah. ¿Mm? Esto apunta a la Torah. ¿Mm? En la práctica funcional y judicial que tienen las obras de la Torah. ¿Mm? Ahora vamos a repasar eso. Una obra de ley es una obra de cualquier ley. Cualquier ley que se nos quiere imponer y que intente esta obra, sobre todas las cosas, justificarnos delante de Dios, estas son obras de ley. Por ejemplo, ¿sí? Una obra de la ley oral decía que la salvación, que para ser salvos, ¿sí? Para ser salvos, debíamos o se debía circuncidar, si no, no había acceso al pueblo de Dios. ¿Mm? Un error, una obra de ley. El Talmud, el Talmud dice que por derecho, cualquier judío, solamente por ser judío, tiene derecho a la vida eterna. Eso es una obra de ley. Y una obra para la ley
es considerar que yo, aportando o ejercitando las obras de la Torah, puedo ser salvo o justificado. Ah, pero yo hago Shabbat. ¿Listo? Ya estoy salvo. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Si el Shabbat lo haces con todo tu corazón, para el que es señor del Shabbat, o el Shabbat lo haces para jactarte de tu encendido de velas, ¿sí? de tu, indumentaria externa, de tu lujosa mesa de Shabbat. Vamos a ver. Entonces, entendiendo estos tres parámetros, lo voy a borrar. Borro porque tengo la pizarra chica, muchachos, perdón. Pero bueno. Vamos a ver los judaizantes y las obras de ley. ¿Qué pretendía hacer estos ismos con las obras de ley? O con las obras para la ley. Pretendían justificar. ¿Para qué? Para salvación. ¿Cómo recibimos la salvación? ¿Cómo somos salvos, Shaxier? Por gracia. Amén. Estoy por gracia. Te pregunto, por ejemplo, a la hermana Esther. Hermana Esther, bien. ¿Podemos agregarles, algunos de los que estamos acá, podemos agregarles algo a la gracia de Dios para que nos salve más rápido? No. ¿No? Nada. Nada. Salvación. Entonces, Ajá. yo le voy a mostrarles un escenario para poder, todo esto para poder comprender el capítulo 3 de Hebreos, de Gálatas. Se me cruzaron los estudios, perdón. Bien. Hay conceptos que uno tenemos que dejar bien en claro. Porque pareciera que cuando uno lo españoliza y habla, parece lo mismo. El primer concepto, justificación. El segundo concepto, salvación. El tercer concepto, justo. El cuarto concepto, justicia. Justicia. ¿Sí? La justificación, sí o sí, tiene que ser por medio de un intermediario. ¿Sí? La justificación tiene que ser sí o sí por medio de un... Alguien tiene que decir, te justifico. ¿Te justifico qué? Divinamente, el único que puede justificar, ¿sí?, es Dios. Si una obra que Él nos envió a hacer es por jactancia propia o por honra a Dios. El único que puede escudriñar el corazón y la mente de cada uno de nosotros en función de nuestras obras es Él. Yo no puedo pararme delante de Dios y decirle, yo soy justo por las obras que hago. Yo no me puedo justificar. Porque la justificación, la relación de la justificación, esto es Dios, esto es el hombre, es de arriba hacia abajo. De abajo para arriba, ningún hombre se puede justificar. ¿Está claro el concepto? Ahora, sí, Magdiel, perdón. Y eso es un buen punto porque generalmente, bueno, la casa de Judá, y en especial para los nuevos,
para nuestros hermanos nuevos que empiezan a entrar en el mundo de las raíces hebreas. Se van a topar que la casa de Judá, mucha de su ideología o concepto, bueno, a través de la Torah, ellos creen que el hombre se justifica mediante las obras. Incluso hermanos que cruzan a las raíces hebreas, hay hermanos que defienden muy fuerte la postura de que las obras de alguna manera son importantes para presentarnos delante del Eterno. Pero cuando uno analiza con un poquito más de mayor cuidado y uno puede entender al Rab Shaul, en este caso a Pablo, es muy importante la carta de Gálatas porque precisamente lo que está explicando nuestro hermano Marcos nos presenta que la justificación solamente viene, como dice él, por medio de un intermediario. Nosotros no podemos declararnos justos. Y de otra manera, si nosotros nos declaramos justos, entonces automáticamente nulificamos en su total dimensión el sacrificio de Yeshua. Amén. Amén, amén. Y ahí Magdiel dio otra clave, ¿no? Porque tenemos que ver esa idea. A ver, ¿estamos acá todavía? Sí. ¿Me escuchan bien? Amén, claro que sí, hermano Marcos. No, perdón, porque tuve una interferencia con el equipo y no sabía qué pasó. Bien, se me fue del donde estaba. Bien. El justo, vaya que tenemos, ¿no? Porque la escritura dice que, por ejemplo, José era justo. ¿Mm? Ahora, ocurre para poder darle un buen agregado a esto, que el justo, ¿sí? El concepto de justo en la escritura no está relacionado con que se pueda justificar a sí mismo. El justo como tal es el que practica, miren qué interesante, el derecho. Perdona la desprolijidad, lo voy a escribir mejor. ¿Sí? Esto ya lo dijimos. Esto es por gracia. Este es el que practica el derecho, llámese fidelidad. Ahora muchos me dirán, se le habrá venido a la mente. Ah, el justo por la fe vivirá. Amén. Sí. Pero no es que el justo hará algo para vivir. El justo no tiene fe para poder vivir. La correcta interpretación de lo que cita Pablo el apóstol a los romanos, que está en relación a Habacuc capítulo 2, es el justificado, esto lo voy a escribir. Esto lo voy a escribir. El justificado y lo voy a poner en mayúscula, por su fidelidad, vivirá. Vivirá, perdón. La otra traducción correcta es el justificado, en lugar de por, en su fidelidad vivirá. ¿Y saben por qué pongo el su mayúscula? El su con mayúscula. Porque no se está refiriendo a su fidelidad, sino a la fidelidad de Dios. El justificado
en la fidelidad de Dios vivirá, o por la fidelidad de Dios vivirá. Ahí está la correcta traducción de Habacuc capítulo 2. Creo que es Habacuc 2:15 o 2. ¿Ah? El que tenga la ligereza de encontrar ese versículo me lo corrige, por favor. Entonces, el justo, ¿sí? El que es considerado justo es el que practica el derecho. ¿El derecho a qué? El derecho o la fidelidad que le corresponde al otro. Por eso, la justicia, que en hebreo quiere decir sedaká, es devolver el derecho. Hermano Marcos, ¿cómo devuelvo el derecho? Veo a alguien con hambre, le doy de comer. Le estoy devolviendo el derecho de comer, el derecho de alimentar su vida. Tiene frío, lo abrigo. Está necesitado realmente y tiene una deuda conmigo y no me lo puede pagar. Bueno, ok, le devuelvo el derecho a no deberme. No me debes más nada, te lo di. Ya está. Eso es sedacar. Del término sadik, que quiere decir justo. Ahora bien, prestemos atención, porque el justo y la justicia, ¿sí? La voy a borrar nuevamente. El justo y la justicia, voy a poner acá, justo y justicia, está en relación al prójimo. Y Dios, por medio de la Torá, instruye al hombre en la justicia. ¿Quién puede leerme, por favor? Ya les digo la cita. Alguien que vaya preparando su Biblia en Miqueas, capítulo 6. ¿Quién tiene Miqueas, capítulo 6? Versículo 8, por favor. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6:8 ¿Sí? dice, pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Amén. ¿Qué versión es, Jaxiel? Esa es la nueva traducción. Amén. Muchas gracias, Jaxiel. Y ojo, porque dice, esto es lo que yo espero de ustedes. Que sean justos con los otros, que sean bondadosos con los otros y que adoren a Dios. ¿Se dan cuenta de algo? ¿Se dan cuenta del amor que tiene el Padre con nosotros? Él no se pone primero. Él no dice, adórenme y después, no. Primero tiene que nacer esto entre ustedes, porque este amor es lo que representa a Dios. El que dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. ¡Wow! Es radical. ¿Sí? Ámanse los unos a los otros como yo también los amo. Es radical. Y que este amor es la práctica del derecho de la Torá, de la instrucción, la justicia.
¿sí? La instrucción como justicia es mantenernos en unidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos el término ley? Uno decía ley, bueno, que se cumpla la ley, y allá iba Marcos castigado. El término ley suena a castigo. Sin embargo, la instrucción que es Torá, que es dar en el blanco, instrucciones para no errar, es lo que nos mantiene, ¿sí?, en santidad, en integridad. ¿Mm? ¿Con quién? Con mi hermano, con mi prójimo, con mi próximo. Ok, entonces, ¿qué decían los fariseos? Esta obra, esta justicia, yo voy a ser justo, voy a ser el más justo de todos, como nadie, más justo que yo no hay nadie, ¿sí? Más bondadoso que yo no hay nadie, y más adorador como yo no hay nadie. ¿A qué le suena esto? Al fariseo y el publicano. Les aseguro que se fue más justificado aquel que se humilló, o sea, que no expuso. Wow, esto es tremendo. Espero que el Señor me guíe. Aquel que se fue humillado fue más justificado que el que se jactó. ¿Por qué, amados hermanos? Obras no las consideró. Si cada uno de nosotros corremos nuestro obrar de delante de nosotros y nos quedamos frente a frente con Dios, somos pecadores. Sí, Magdiel, levantaste la mano. Sí, podríamos entonces entender, hermano Marcos, que es Yahweh el que nos declara justo por los méritos de Él, no por los nuestros. En todo caso, la justicia con el cual el Eterno nos llama justo es porque es una injusticia imputada, no meritoria. No tengo yo ningún mérito alguno independientemente de mi obediencia. Mi obediencia es correcta, es buena. Sin embargo, mi obediencia no me alcanza para ser declarado justo. Amén. Yahweh es el que imputa la justicia y te la da, no por mérito mío, sino es por el mérito de Él. Es lo que entiendo. Amén. Hay un concepto, amén, Magdiel. Y hay otro concepto, hay dos justicias. Está la justicia divina, que es la que cae sobre todos. Y mira dónde pongo la justicia. Y está la justicia que se nos encomendó hacer entre nosotros. ¿Para qué? Para mantener una relación sana. Esta justicia que se nos impartió está por debajo de la justicia divina. Pero en el medio, en el convenio, está la manera en que esta justicia, ¿sí?, de manera micro representa esta justicia que es macro. ¿Cómo pudimos entender esto? Tuvo que venir alguien que nos enseñe, tuvo que venir un mediador. Tuvimos que tener un mediador. Y este Dios se disminuyó, ¿sí? Porque no se aferró al ser igual a Dios, ¿no? No tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, ¿sí?, hasta la muerte, en muerte de cruz, ¿sí? Por eso cuando Yeshua dice, ustedes han oído, mas yo les digo, quiere decir, lo que yo le estoy diciendo es la correcta interpretación de la relación entre la justicia que perece, que es la del hombre, y la justicia divina. ¿Por qué perece? Porque es ejecutada entre hombres que perecen. Entonces allá tenemos la época de los reyes. Teníamos un rey justo, un rey injusto, un rey justo, un rey injusto. Un reinado de paz, uno de guerra, uno de idolatría. No, era insuficiente. ¿Y cuál es nuestra inclinación? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo?
Hermana Bernabé López. Bendiciones. No sé si puede habilitar el micrófono. Si no, Alejandra. Amén. O Esther. ¿Cuál es Pastor, yo la apenas pregunta? yo no entiendo mucho ahí, pues, No, pero hay una pregunta simple. Alejandra, ¿qué dígame. inclinación tenemos naturalmente? Ay, no tengo la respuesta. Amén. Yo digo que tenemos la mala inclinación, ¿no? La mayor parte del tiempo, cuando no estamos centrados, el ser humano tiende a, o sea, tener la mala inclinación de obrar mal, Amén. la mayoría de las veces. La mayoría de las veces, de hecho, dice la Escritura, gracias Esther y muchas gracias Alejandra, pero para reforzar lo que yo dice la Escritura, por cuanto todos fueron despojados de su gloria, destituidos, perdón, fueron separados. Muchos dirán, bueno, pero Dios nos abandonó, nos echó. No, no. Era necesario que fuésemos destituidos porque si nos manteníamos cerca de su gloria, hubiese sido destruido. Hubiésemos sido destruidos. ¿Mm? Magdiel, sí, te escucho. Pues el profeta, creo que es Jeremías el que dice que toda nuestra justicia para Yahweh es como trapo de inmundicia. Isaías y Pablo en Romanos dice que justo no hay ni siquiera uno. Amén. Amén. Entonces, quiero hacer una pregunta a Alejandra particular, antes de avanzar. No se puede habilitar el micrófono. Pero hasta acá, si ha tenido alguna inquietud o algo que quizás yo me expresé mal y no lo logré transmitir. ¿Alguna pregunta, duda? Bien, bueno, cuando alguno esté quizás puede escribir ahí en el chat o detenerme y Bernabé, bendiciones, sí. Sí, perdón, es que soy nuevo en esto, no sé usar muy bien la aplicación. No te preocupes. Sí, el ser humano, la Biblia dice que de continuo sus pensamientos es el mal. Nosotros, por naturaleza, somos pecaminosos. Entonces necesitábamos un mediador. Amén. Por eso es que Jehová Dios mandó bueno, no lo mandó, simplemente Jesús vino para que nosotros fuésemos justificados gratuitamente. Amén. Entonces ya no es porque nuestra justicia, dice también la palabra de Dios, que es como trapo de inmundicia, y Amén. todo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, somos una podrida llaga. Entonces, nuestra justicia no alcanza. Nosotros necesitamos un mediador forzosamente. Amén. Muchas gracias por su aporte. Muy bien, y en función de lo que dice Bernabé, Dios, ¿sí? Su balanza de justicia no tiene inclinación. Él no tiene favoritismo. ¿Qué ocurría cuando Dios, como dijo por medio del profeta Miqueas, dice, yo espero de ustedes que hagan justicia, pero no la cumplían? La justicia de Dios, que era así, ¿sí? La justicia divina, cuando el hombre la tenía que representar,
¿sí? O interpretar, o tenía que tomar la Torá y ejecutar, ¿sí? Porque la Torá es un documento legal, tenía que ejecutar el derecho que correspondía, que la Torá mandaba a ejecutar. La balanza del hombre era así. ¿Mm? Desequilibrada. ¿A favor de quién? Por lo general siempre a favor de los que más tenían, a favor de los ricos, y en desfavoreciendo siempre al que menos tenía y al pobre. Entonces, ¿qué ocurría? Pablo capítulo 3, perdón, Gálatas capítulo 3, se encuentra con unos judaizantes que dicen, no, para salvarnos, tenemos que hacer más obras. Este es un más, y este es más obras. Pablo decía, no es por obra, nadie será justificado por obras. ¿No? Entonces, ¿qué decían los judaizantes? Nuevamente, que para ser salvos, porque el tema está acá, el tema está en la salvación. Para ser salvos, para salvarse, debían ¿qué? Circuncidarse. ¿Qué le dice Pablo? No, esperen, no es así. Al que se le dio la promesa, y acá pongo la promesa, y acá está las palabras de la Torá, ¿sí? Y acá, obviamente, está la Torá. La promesa está por encima, es anterior, no está por encima, es anterior a las palabras de la Torá. Yo voy a explicar lo que es las palabras de la Torá. Toda la Torá está cimentada en la promesa y en las palabras de la Torá. Toda la instrucción iba más allá de las palabras. Antes se había dado una promesa, que también está en la instrucción. Entonces, para salvar, tomaban las palabras de la Torá y decían, no, hay que circuncidarse para ser salvos. Mientras que las palabras de la Torá decían, no, la circuncisión es señal de pacto, pero no es el pacto. ¿Sí? Es parte de las palabras, pero no es la promesa. Y habíamos hablado en el capítulo 2 de la promesa, ¿no? Y ahora lo voy a aclarar también. Dos conceptos, la promesa y las palabras del pacto. Entonces, Pablo le decía, si a Abraham se le dio la promesa estando como incircunciso, ¿para qué? Para que todos los incircuncisos consideren, sepan de que hay una promesa sobre ellos. La misma promesa que están sobre los que fueron, ¿qué? Circuncidados. Por eso Abraham se lo envía a circuncidar después. Pero en el orden de la promesa, primero eran incircuncisos. Y luego el circuncidado. ¿Entraba uno y entraba otro después? No. Estos son tan relacionados con la incircuncisión y la circuncisión del corazón. Todos nosotros estábamos incircuncidados del corazón, lejos de la ciudadanía de Dios. ¿Sí? El estar incircuncidado es estar lejos de la Torá. Y el corazón circuncidado, esto está profetizado en el libro de Ezequiel, el circuncidado de corazón es aquel que el Señor, por medio de su ruaj, puso en su mente y en su corazón la Torá. Así que somos circuncisos de corazón. Podemos comprender que la circuncisión es una señal y que no es la promesa. Ahora bien, ¿cuál
era la promesa? No me quiero alejar nunca de estos que están judaizando. ¿Cuál era la promesa? Vamos a escribir la promesa. La promesa dice, voy a cambiar de fibra, guarden un segundo. Dice, yo seré para ustedes Dios, coma, y ustedes serán mi pueblo. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Ahora resulta, ¿sí?, que las palabras de la Torá tienen una cronología. Y miren esto. Desde Adán hasta Moisés, particularmente en Éxodo 20, la justicia esta, la justicia, perdón, el pecado no se contabiliza judicialmente. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no había pecado, ni que no se consideraba. Quiere decir que aún no estaba establecida las palabras de la instrucción para que el hombre pueda practicar justicia con el hombre. El que dictaminaba era Dios. El que dictaminaba era Dios. ¿Por medio de qué? De una expresión que se llaman hukim, que son mandamientos por obediencia, sin ninguna explicación. Lo haces porque yo te lo digo. ¿Sí? Así era la justicia. Y fíjense en la maldad que había, que era muy común hacer justicia por mano propia. Me mataste, te mato. No me caíste bien, te apedreo. Me robaste, te corto una mano. No había una contabilización. ¿Qué quiere decir contabilizar? No había un régimen judicial que dijese cuál era el derecho que le correspondía a otro por hacer o por no hacer. Entonces, en Éxodo 20, hay una expresión que también se usa en Deuteronomio 6, que dice, estas son las palabras. Las palabras quiere decir que a partir de acá se empieza ¿qué? La justicia se empieza a medir. Ahora sí. Pero se va a medir en función de lo que Dios dictamine como justicia. Por ejemplo, leyes de sanidad, leyes de restitución, leyes de protección, leyes de identidad, como son las festividades o las citas, ¿ah? Leyes para, si alguien transgredía o pecaba, leyes de sacrificio. Se empezó a ordenar. Se empezó a ordenar. Antes de este Éxodo 20, no había un orden. De hecho, las plagas de Egipto son juicios de Dios sobre los dioses de Egipto. Ahí no había ningún dictamen de parte del hombre. ¿Sí me explico la diferencia? Este quiebre es el que el Señor dice, bueno, para que esta nación, la de Abraham, Isaac y Jacob, empiece a madurar, le voy a dar qué es la justicia para mí. Y se lo voy a escribir. Amarás al prójimo como a ti mismo.
Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? No serás pagano como las otras naciones. No tendrás reyes, ni dioses, ni nadie que te gobierne como las otras naciones. Yo voy a ser quien te gobierne. ¿Qué pasó con la nación? Con esa naturaleza de querer rechazar a Dios, con esa naturaleza de maldad, llevó en los tiempos de los jueces, al último juez, a Samuel, a que se sublevara prácticamente el pueblo contra Samuel y dijese, queremos un rey como las naciones. ¿Mm? Hasta ese punto. Entonces, las palabras nunca dejaron de ser, siempre estuvieron ahí a disposición del pueblo, a oídas del pueblo, llámese por jueces, llámese por profetas, llámese por un ángel, siempre estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque Dios dictaminó que la justicia entre los hombres iba a ser como Él la impartía y no como se consideraba antes. ¿Qué pasó nuevamente? El hombre ahora quiere o pretende tomar la justicia divina, la Torá, y darle un giro, hacer que toda obra sea para salvación. ¿Mm? Circuncisión, e inclusive las leyes dietéticas. ¿Querés ser salvo? No comas cerdo. Eso no dice la Escritura. De hecho, la invalidez, ¿no? O la prohibición de comer cerdo es un juquín. ¿Por qué lo hacemos? Porque sí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no se come cerdo? No se come reptiles, no se come animales marítimos que no tengan escamas, no se come ningún animal que se arrastre, ¿ah? No se come ningún animal que tenga pezuñas pero no rumee o viceversa, simplemente por una sola razón. Dice el Señor, yo soy santo. Y ustedes son santos. Porque yo soy un Dios único y verdadero. A ustedes los representará, les dará identidad, el ser apartado al igual que yo. Lean las leyes levíticas, que está en Levítico 11, si no me equivoco. ¿Mm? Entonces, ustedes son santos porque yo lo soy. Este es el fundamento por el cual da mandamientos de leyes dietéticas. ¿Eh? Entonces, pero todas esas obras no lo salvaban. ¿Qué ocurre? ¿Quién puede leer, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 11? Como para poder darle riqueza a todo esto que venimos viendo. Martín, no sé si tenés tu Biblia por ahí. Gálatas 3, 10, 11. Sí, Gálatas capítulo 3, versículo 10 y el 11. Vamos a entender estos dos versículos que nos lee la hermana con esto que explicamos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque Él es justo. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Cuando yo hablé al principio de que Gálatas es la carta más maltratada en traducciones, en doctrinas, en teología, este versículo que nos leía, gracias hermana Esther, estos versículos que nos leía Esther, son los que se usan para decir no practiquemos mala ley. No, ¿por qué? Porque maldito es el que practica, ¿no? Maldito el que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y están haciendo mención de lo que dice el libro de Deuteronomio. Sin embargo, la correcta interpretación, ¿sí?, es maldito. La expresión maldito tiene dos énfasis. Una es deshonra y la otra es anatema, ¿sí? Entonces, en la función de deshonra, el versículo, la traducción correcta de este versículo es deshonra para aquel, ¿sí?, que no, perdón, que no considere, deshonra para aquel que no considere las palabras que están escritas en la ley durante su camino, durante su andar. Deshonra es aquel, o es para aquel, el que no considere en su camino las palabras de este libro, el que no las tenga en cuenta. El mandamiento que dice, átala a tu mano, tenla en tu mente, dísela a tus descendientes durante el camino, al levantarte, ¿Cómo es que Dios está diciendo que tengamos en cuenta durante todo nuestro día la palabra, no solo para con nosotros, sino para con el otro, y después se arrepiente y dice, bueno, ahora maldito es el que considere la palabra de este libro para hacerla? Y la clave está en eso que dice, para hacerlas, para hacerlas. ¿Por qué? Porque Pablo el apóstol dice, que nadie es justificado. Hay que desmenuzar este versículo. Porque Pablo dice que aquel que quiera practicarlas para hacerlas y considerarse justo delante de Dios, para él sería anatema, sería deshonra. ¿Por qué? Porque está escrito, el justificado por la fidelidad de Dios o en la fidelidad de Dios, ese vivirá. Entonces, con todo lo que yo le expliqué anteriormente, es que ahora tomamos este versículo, que es el centro teológico del capítulo 3, pero también es el centro teológico de toda la carta a los Gálatas, y podemos entender, claro, el justificado por su fidelidad vivirá, pero ¿vivirá cuándo? Porque no está aplicando al concepto de vida terrenal, sino vivirá, dice a futuro. Es el concepto de la vida eterna. Entonces dice Pablo, el que crea que por las obras de la ley se va a justificar, ese no tendrá vida eterna. Pero aquel que consideres para hacerlas durante su camino en la tierra, sin pensar en la justificación, ese sí, ese vivirá en la eternidad. No lo está anulando. Lo que está haciendo es poniendo en su lugar a la Torá. En el lugar de, insisto, no, santidad, apartarle, integridad y rectitud. En estos tres pilares, la Torá ahí está cimentada. Pero justificación, nada. No. No se crean que por hacer esto van a tener vida eterna. Van a ser considerados justos. ¿Sí? Pero no lo se van a justificar. Acá el que justifica soy yo, dice el Señor. Amén. Eso es todo el eje. Ahora, cuando ustedes vayan y lean Gálatas capítulo 3, ese va a ser todo el centro de tensión y de choque que hay entre fariseos y el Evangelio de Dios. 5 minutos más. 10 minutos más. Más bien, ¿puede ser? Por favor. Que hoy empezamos un poquito tarde. Sí, adelante, hermano. Amén. Porque resulta ser que después de Gálatas capítulo 3 habla acerca de la promesa que se le hace a Abraham. ¿Sí? De la promesa que se le hace a Abraham. Y quiero a partir del versículo 15, Pablo empieza a mencionar acerca de lo que representa un pacto entre personas. Entre personas. Y hace mención
a que la escritura dice que no es a los descendientes, sino a tu descendencia apuntando a Mashiach. ¿Ah? Apuntando a Mashiach. Debemos entender algo y otra cuestión que es bien interesante. A partir de Gálatas, capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, del versículo, ya les menciono el versículo 15 hasta el 29, Pablo habla de la promesa, o que la promesa en sí, implica, sostiene o está sostenida por tu descendencia. Una expresión que le dice el Señor en Génesis 15, tenemos del versículo 1 al 6, y después, este versículo, del versículo 1 al 6, es la promesa que el Señor le da a Abraham. Esa promesa está sostenida por tu descendencia, que Pablo apóstol dice refiriéndose al Mashiach, al Mesías. O sea que la esperanza del pueblo hebreo, del Mesías que esperaban, ¿sí? Comienza acá, en Génesis 15, sujeto a una promesa que se le da a Abraham. Y dice acá en el versículo 6, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es lo que veíamos en la clase anterior, el jueves pasado. Otra expresión más que es errónea, ¿sí? Porque pareciera que Abraham hizo algo, que Abraham creyó, hizo una obra. Y la correcta interpretación es Abraham, lo voy a poner acá. Abraham creyó y se le contó como justicia. Justicia. Esto es Génesis 1:6. Entonces, Abraham no creyó. El verbo creyó, en el original vio, observó, apoyo. Vio en quién apoyarse. Se le contó, ¿sí? Se le contó justicia en la verdadera interpretación, quiere decir, dijo, hay de haber, de encontrar, halló justicia para mí. Es muy importante este concepto, como el de Habacuc, ¿sí? El justificado por su fidelidad vivirá. ¿Mm? No por su fidelidad propia, sino por la fidelidad de Dios, o en la fidelidad de Dios vivirá, o se mantendrá para vida eterna. Y acá dice que Abraham, ¿sí?, vio en quién apoyarse, y esa expresión es, hay justicia para mí. Vio justicia para él. No hay ningún mérito de Abraham. Entonces, dicho esto, en la promesa implicaba al Mesías. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? Lo más increíble, ¿no? Para poder cerrar. Que en Gálatas 3:29 dice, ¿sí?, si estás en el Mesías, ¿sí?, lo voy a leer en la versión que tengo acá, dice, versículo 28, fariseos, saduceos, todos los ismos,
todos los que creen que se pueden salvar por una obra, dice Pablo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son unos en Cristo Jesús, en el Mesías, en Yeshua. Dice, y si ustedes son de Cristo, ¿qué quiere decir? Si en ustedes está el Mesías, porque no es que yo voy a buscar al Mesías para que esté en mí, Él me va a buscar para habitar en mí. ¿Sí? El Mesías, ¿sí?, está en mí, me escogió Él para habitar en mí, entonces, dice el Señor, dice el Señor, entonces son descendencia, partícipes, coherederos. ¿De quién? Y miren esto, qué interesante. En o como lo fue Abraham. No quiere decir que tenemos que elegir, que tenemos que ser como Abraham. Yo tengo la fe de Abraham. No, no existe eso. Quiere decir que el Señor escogió a Abraham como un modelo de lo que haría con aquellos que tendrían al Mesías, aquellos que el Mesías escogería para ser justificados y redimidos, entrarían como descendencia y tendrían y verían, ¿sí?, el apoyarse en Dios. Y luego continúa, porque no queda solamente, no solamente queda esto para algo terrenal, por decirlo así, sino que después dice, ¿sí?, entonces son descendientes de Abraham y son herederos conforme a la promesa. ¿Quién es la promesa? ¿Quién es el hijo de la promesa? ¿Mm? Muchos dirían Isaac, sí, claro. Pero sabemos que hijo, la expresión hijo, en la etimología, que quiere decir ven, es el portador o el que representa los atributos plenos. ¿Ah? Entonces, esa promesa es nuevamente el Mesías. No solo estamos en el Mesías, no solo el Mesías está en nosotros, sino es el que nos mantiene en la promesa. ¿Me expliqué en esto último? Y por favor, no me expliqué, lo vuelvo a explicar. Es sano que se pueda interpretar y entender Gálatas 3:29 como corresponde. ¿Alguna duda? En conclusión, lo que está diciendo Pablo el apóstol es, tanto la promesa como la descendencia, como la justificación, es por y para el Mesías. Y todas sus obras únicamente pueden ser justificadas por el mismo Mesías. Nada de lo que hagan se va a justificar. Ahora, ¿para qué lo hacemos? Porque esta es la buena pregunta, ¿no? ¿Para qué lo hacemos entonces, Marcos? Porque Yeshua dijo, el mismo que nos mantiene en sus promesas, el que me ama guarda mis mandamientos. Ya no obedecemos por un favor a cambio, obedecemos por amor. Con esto voy a dar o cerrar la grabación.